Hola, buenas. Voy a grabar un video que es como la continuación del video que estaba grabando recién. Me faltaron un par de cosas que hablar de Bolivia, una de las cuales tiene que ver con la violencia física que se está desarrollando en los últimos tiempos, que tiene que ver a su vez con el enorme poder que sigue teniendo Evo Morales Aima, específicamente en la zona del llamado Chapare, que es el trópico de Cochabamba, que es la zona oriental del departamento de Cochabamba, casi en el límite con Santa Cruz, que es donde se ubica la mayor cantidad de plantaciones de coca, probablemente de América, o por lo menos de Bolivia, claramente. Obviamente hay otras zonas de gran plantío de coca en Perú y en Colombia, qué sé yo, pero en Bolivia definitivamente la zona donde está atestado de plantaciones de coca es en el Chapare, que es el trópico de Cochabamba, y donde Evo Morales tiene su fortín, donde tiene prácticamente todo el mundo a su favor, y donde él verdaderamente surgió de ahí, a pesar de que su familia es aymara, su familia es de origen orureño, pero ellos migraron, me parece que a principios de los años 80 hacia la región del Chapare, como gran parte de la gente que vive ahí, porque es gente que hubo una migración interna. No nos olvidemos que Bolivia tuvo una gran crisis económica en los años 80, derivada del colapso de la industria del estaño. Bolivia históricamente fue un país que vivía del estaño desde 1900 hasta 1980, y los precios internacionales del estaño colapsaron, y eso significó que gran parte de la economía de Bolivia colapsara, sobre todo del occidente boliviano, la zona, podríamos decir, más pegada a Chile, la zona más cercana al altiplano, el departamento de La Paz, departamento de Oruro y departamento de Potosí, que habían sido la columna vertebral de Bolivia, colapsaron económicamente. Eso hizo que muchas de esas personas migraran hacia el oriente, hacia el departamento de Santa Cruz, o en otros casos hacia el Chapare, como digo, esta zona que era específicamente apta para el cultivo de coca, y donde hasta el día de hoy se han asentado, ya no sé, 40, 50 años asentado muchas familias que se dedican a esto, y que no son unos simples campesinos inocentes, etcétera, sino que ya actúan y se comportan como verdaderos narcoterroristas, y esas son las personas que van a defender a Evo Morales con su vida si fuese necesario, y que sigue teniendo muchísimo poder. Se dice que tienen aeropuerto propio ahí, tienen movilidad, tienen prácticamente todo lo que necesitan, y que el Estado boliviano, que en este caso está comandado o representado por Luis Arce Catacora, no tiene capacidad para entrar ahí y tomar preso a Evo Morales, que es la orden de captura vigente por parte del Poder Judicial boliviano. Así que verdaderamente es una especie de no Estado, un non-state, o un Estado dentro de un Estado, el famoso Chapare. Y vamos a ver finalmente en qué se desarrolla y cómo termina esto, porque la Corte Suprema de Bolivia ha dicho que cualquiera prácticamente puede ser candidato a la presidencia de Bolivia, menos Evo Morales, y eso ha enfurecido, por supuesto, a los seguidores de Evo Morales, y que, como dije, son personas muy relacionadas con el narcotráfico, con el narcoterrorismo, con el cartel de los soles, ¿no es cierto? Con el Tren de Aragua, con todas estas grandes organizaciones criminales internacionales basadas en Venezuela, y que obviamente que tienen ahí una cercanía ideológica y política con Evo Morales, y que lo apoyan, y por lo tanto van a pasarle armamento, lo que sea el caso necesario para defenderlo. Ya en el No nos olvidemos que el año 2019, cuando cae Evo Morales por las protestas que hay, él se va y se arranca y se va a refugiar al Chapare. Finalmente desde el Chapare sale volando hacia México, ya que México en ese momento, con Andrés Manuel López Obrador, es el país que lo recibe. Posteriormente termina viviendo en Argentina, pero el primer país que lo recibe es México. Y en ese caso ya se demostraba que la zona que él dominaba y donde él era rey y señor seguía siendo el Chapare, cosa que sucede hasta el día de hoy. Y eso no significa que el resto de los políticos bolivianos no esté mezclado con el narcotráfico, pero probablemente con otras zonas de influencia, ¿no es cierto?, muy distintas. En los años 80 yo recuerdo que Roberto Suárez era el gran narco, el gran capo de Bolivia, y el área de influencia de él era el norte, el Beni, y estaba más relacionado con grupos de derecha,
qué sé yo, con Banzer, con gente relacionada de ese estilo, con las antiguas familias cruceñas. Eran la gente que estaba más relacionada con Roberto Suárez, que era el gran narco que había en esa época y que ha sido reemplazado por estos grupos relacionados con la política, con el comunismo, socialismo y terrorismo de El Chapare. Muchas gracias.